El sol caía a plomo sobre la planicie roja cuando la arena levantó una nube seca alrededor de los cuerpos detenidos en medio del desierto, y allí, entre el silencio áspero y el viento que raspaba la piel, se cruzaron dos destinos que jamás debieron encontrarse y que, sin embargo, parecían esperarse desde siempre. Ella, Aidiana Talay, conocida entre los suyos como la mujer que no se inclinaba ante nadie, alta como un pino joven y fuerte como la tierra que la vio nacer, yacía sentada en el suelo con una rodilla doblada y la espalda erguida por orgullo más que por fuerza, sus brazaletes brillando con sudor y polvo, la mirada oscura clavada en el horizonte como si el mundo entero la hubiera traicionado, mientras él, Salas Crowder, vaquero errante de manos curtidas y ojos cansados, se arrodillaba frente a ella con una cautela que no nacía del miedo sino del respeto, extendiéndole la mano como quien ofrece algo más que ayuda, como quien arriesga su nombre y su vida en un solo gesto. Nadie en aquel territorio olvidaría las palabras que Aidiana había pronunciado horas antes, cuando los hombres del rancho la rodearon con burlas y apuestas, cuando uno de ellos rió diciendo que ninguna mujer, por grande que fuera, podía cargar con el peso de su propio desafío, y ella respondió con la voz firme y el mentón alto que nadie podría manejar ni siquiera una parte de lo que ella era, palabras que viajaron como flechas y llegaron a oídos de Silas, no como un reto grosero sino como una herida abierta en el aire, una herida que pedía ser atendida con dignidad. Ahora, con la tarde cayendo, Aidiana sentía el ardor en el tobillo torcido y el orgullo aún más herido que el cuerpo, y cuando Silas tomó su mano no fue la fuerza lo que la sorprendió, sino la paciencia, esa manera de sostener sin apretar, de esperar sin exigir, como si comprendiera que para ella aceptar ayuda no era caer, sino elegir, y en ese contacto breve se encendió una tensión silenciosa, no de deseo vulgar, sino de dos voluntades probándose sin palabras. Silas recordó entonces su propio pasado, la vez que fue expulsado de un pueblo por defender a quien no tenía voz, la soledad que aprendió a cargar como una montura vieja, y supo que ayudar a Aidiana no lo redimiría ante nadie, pero lo reconciliaría consigo mismo, así que habló poco, apenas lo necesario para decir que el sol no tendría piedad y que el camino hasta el arroyo era largo. Y Aidiana, que había visto a muchos hombres prometer y huir, escudriñó su rostro buscando mentira y no la encontró, solo cansancio y una determinación quieta. Al incorporarse, el dolor le arrancó un gesto que ella habría preferido ocultar, y los murmullos lejanos del rancho parecieron acercarse como hienas. Pero Silas colocó su hombro bajo su brazo sin tocar más de lo imprescindible, sosteniéndola con la firmeza de quien sabe medir su fuerza, y juntos avanzaron paso a paso, la arena cediendo bajo el peso de ambos, mientras el cielo se teñía de cobre y el desierto, testigo antiguo, guardaba silencio. Cada paso era una negociación entre el orgullo de Aidiana y la paciencia de Silas, entre la historia de su pueblo y la culpa que él arrastraba por no haber hecho siempre lo suficiente, y en ese lento caminar surgieron palabras que no buscaban convencer, sino comprender, historias contadas sin adornos, de una mujer que aprendió a ser fuerte porque nadie la protegería y de un hombre que aprendió a escuchar porque hablar no le había salvado nunca. Cuando alcanzaron la sombra escasa de un mezquite, Aidiana se detuvo, respiró hondo y soltó una risa breve, amarga y luminosa a la vez, diciendo que muchos habían intentado probarla y todos habían fracasado. Y Silas respondió que no había venido a probar nada, solo a acompañar hasta donde ella quisiera llegar, frase sencilla que cayó como lluvia en tierra reseca, porque en ese instante Aidiana entendió que la verdadera fuerza no estaba en imponerse, sino en elegir el camino con quien no pretende dominarlo. Sin embargo, el peligro no había pasado, pues desde la distancia se alzaban las voces de los hombres del rancho, envalentonados por el orgullo herido y el prejuicio. Y Silas supo que su decisión tendría consecuencias, que ayudar a Aidiana significaba enfrentar no solo la burla, sino la violencia, y aún así ajustó el cinturón, miró el horizonte y se colocó un paso delante, no como escudo, sino como señal clara de que no retrocedería. Aidiana, apoyada en él, sintió algo que no esperaba, una calma tensa pero firme, y al alzar la vista vio que el desierto no era solo un lugar de pruebas, sino un espacio donde dos historias podían entrelazarse sin perder su forma, y mientras las sombras se alargaban y el viento llevaba consigo el eco de aquella frase desafiante que había dado origen a todo, comprendió que la noche traería decisiones más duras, que el orgullo sería puesto a prueba y que el coraje no siempre grita, a veces se
Arrodilla en la arena y extiende la mano, y así, con el peligro acercándose y la dignidad intacta, avanzaron hacia un destino incierto, sabiendo que lo que vendría exigiría más que fuerza, exigiría verdad. La noche cayó con una rapidez inquietante, envolviendo el desierto en un manto frío donde cada sonido parecía amplificarse, y bajo ese cielo cargado de estrellas, Aitiana y Silas continuaron avanzando hasta que las voces del rancho quedaron atrás como un eco amargo que se disolvía en la distancia. El arroyo apareció finalmente como una cinta oscura entre las piedras, y allí Silas la ayudó a sentarse con cuidado, lavando el polvo de su tobillo con el agua helada mientras ella apretaba los dientes sin quejarse, no por orgullo esta vez, sino porque comprendía que mostrar su dolor no la hacía menos fuerte, y en ese silencio compartido se forjó una confianza que no necesitaba promesas. Silas encendió un fuego pequeño, suficiente para espantar el frío y las sombras, y mientras las llamas danzaban, Aitiana habló de su gente, de cómo había crecido escuchando que la tierra no pertenece a nadie, que uno solo la cuida mientras camina sobre ella, y Silas escuchó sin interrumpir, sintiendo que esas palabras se le clavaban como espinas dulces, recordándole cuántas veces había creído que sobrevivir era lo mismo que vivir. El descanso fue breve, porque ambos sabían que al amanecer los hombres del rancho no olvidarían la afrenta, y cuando el cielo empezó a aclararse con tonos pálidos, Silas se puso de pie con una decisión tranquila, diciendo que no huirían, que caminarían de frente hasta el paso de roca donde el camino se estrechaba y la verdad no podía esconderse detrás de la multitud. Aitiana lo miró largo rato, evaluando no su fuerza, sino su intención, y finalmente asintió, incorporándose con cuidado, apoyándose menos en el que la noche anterior, no porque ya no lo necesitara, sino porque quería demostrar que seguía siendo dueña de su paso. El trayecto fue lento y tenso, el desierto despertando a su alrededor con aves rasantes y el crujir de la arena, hasta que los hombres aparecieron en el horizonte, montados y seguros de su número, con sonrisas torcidas y palabras afiladas que buscaban humillar antes de herir, y Aitiana sintió el viejo impulso de responder con desafío, de alzar la voz y recordarles quién era, pero Silas avanzó un paso y habló primero, sin gritar, diciendo que nadie era dueño de esa tierra ni de la dignidad de otro, que la burla no hacía hombres fuertes, solo ruidosos, y sus palabras, lejos de encender la furia inmediata, sembraron una duda incómoda. El capataz, rojo de rabia, espoleó su caballo y lanzó una amenaza, y el aire se tensó como una cuerda a punto de romperse, pero Aitiana levantó la mano y habló entonces, no desde el orgullo herido, sino desde una calma que imponía más respeto que cualquier grito, diciendo que había sido criada para resistir y para elegir, que no necesitaba probar nada ante quienes solo sabían medir con violencia, y que aquel vaquero no la había dominado ni desafiado, solo había caminado a su lado cuando otros se apartaron. Esas palabras cayeron pesadas, y algunos hombres bajaron la mirada, incómodos con la verdad reflejada, mientras el capataz dudaba, consciente de que la situación ya no era un espectáculo fácil. Silas sintió el peso del momento y supo que cualquier movimiento en falso podía desatar la tragedia, así que se mantuvo firme, no con la mano en el arma, sino con el cuerpo relajado y la mirada clara, mostrando que el coraje no siempre se expresa con amenaza. Tras un silencio largo, casi insoportable, el capataz escupió al suelo y dio media vuelta, murmurando que no valía la pena, y uno a uno los demás lo siguieron, dejando atrás una nube de polvo y una tensión que se disipó lentamente, como si el desierto exhalara aliviado. Cuando quedaron solos, Aitiana cerró los ojos un instante, sintiendo que algo se soltaba dentro de ella, no una victoria ruidosa, sino una resolución profunda. Y al abrirlos miró a Silas con una gratitud que no pedía nada a cambio, solo reconocía lo que había sido compartido. Caminaron juntos un trecho más, hasta un punto donde los caminos se separaban, y allí se detuvieron, sabiendo que el encuentro había cumplido su propósito sin necesidad de ataduras, y Silas dijo que seguiría hacia el norte, que el desierto le había enseñado algo nuevo ese día, y Aitiana respondió que su pueblo estaría más allá de las colinas, que llevaría consigo la certeza de que no todos los hombres buscan dominar, algunos solo buscan estar a la altura. No hubo promesas de regreso ni palabras grandilocuentes, solo un gesto sencillo, una mano sobre el pecho y una inclinación de cabeza, signos de respeto mutuo que valían más que cualquier juramento, y mientras Silas se alejaba, sintió que por primera vez en mucho tiempo su paso era ligero,
como si el peso de viejas culpas se hubiera quedado atrás en la arena. Haitiana, por su parte, retomó su camino con la espalda recta y la mirada firme, no porque hubiera sido probada y vencida, sino porque había elegido compartir su fuerza sin perderla, y el desierto, eterno testigo, guardó la historia entre sus dunas, una historia donde nadie tuvo que demostrar que podía manejar al otro, porque el verdadero triunfo fue caminar juntos sin quebrarse, sosteniendo el orgullo, el coraje y la resolución como quien sostiene una llama pequeña pero persistente frente al viento.